¿Qué tal, amigos? Un abrazo fuerte a todos. Mucha atención porque la tensión política en el país acaba de estallar. La ex candidata presidencial Luisa González rompe el silencio en una entrevista exclusiva para Noticias Oromar. Y lo hace con declaraciones frontales que sacuden el tablero electoral. González confirma oficialmente su precandidatura a la prefectura de la provincia de Manabí, anunciando una dupla estratégica junto precisamente a este joven asambleísta que hoy está Guido Andrés Mendoza. Y así, la prefectura de Manabí ya tiene prácticamente prefecta porque difícilmente que la bajen de ahí. Pero lo verdaderamente atroz polémico es la gravísima denuncia que pone sobre la mesa. Asegura que desde la sombra del gobierno se está orquestando un plan judicial para detenerla, ya lo ha dicho una y otra vez, sembrarle pruebas falsas y vincularla con el crimen organizado para frenar su carrera a las urnas. Voy a ser la candidata a la prefectura de Manabí con el beneplácito de nuestros compañeros porque las primarias se hacen este fin de semana. Y el movimiento, ya lo va a decir la presidenta de la Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, cuál va a ser el movimiento, pero luego se van a hacer alianzas también en el mes de julio. Yo le he dicho a Jaime Estrada que me acompañe en este camino. Creo que sería un equipo maravilloso, una dupla maravillosa. Pero el camino a las urnas está minado. La confrontación sube de tono luego de que González encendiera las alarmas, denunciando presiones del gobierno. El gobierno está acostumbrado a montar casos, a sembrar pruebas, a inventar historias que luego no pueden probarla. Pero también consiguen gente, delincuentes, a los que los apresan, los presionan para que digan que tienen nexos o vínculos. Que según afirma, incluirían una orden para detenerla y frenar su candidatura. La Revolución Ciudadana le resulta incómoda al gobierno porque nosotros no nos vamos a vender, porque a nosotros no nos pueden comprar, no nos pueden silenciar. La última alerta que tuve fue la semana anterior, en donde me dijeron que el señor Reinberg, el señor Sensi y otras autoridades del Estado junto con la Fiscalía estaban construyendo un caso en donde pretendían vincularme a mí con alias Fito, con la banda de los choneros, para de esa forma apresarme y mandarme a la cárcel y que no sea candidata a la prefectura de Manabí. Cualquier cantidad de gente que votó por Daniel Noboa se ha arrepentido. Es tan ridículo que digan que el empleo ha aumentado. Son casi 4 puntos lo que ha caído el empleo adecuado. Yo sí, con todo respeto a los técnicos del INEC, creo que están mal informando. Y eso hace un gobierno que no le interesa la gente, que no le interesa combatir la corrupción, en donde nos llevan el dinero, se llevan el dinero que nos hace falta para medicinas, para arreglar los hospitales, para pagar a las dializadoras, para que no se mueran nuestros hermanos. El riego, que lo vengo insistiendo, para mejorar la producción, los caminos vecinales, por supuesto, la promoción y la difusión de Manabí como una provincia con gran potencial, no solamente turístico, sino productivo, pero también la seguridad. Tenemos que trabajar en seguridad, hacer barrios seguros, a organizar a la población, pero también darles opciones de empleo, ¿no? Contundente, ahí lo tienen, amigos, un escenario electoral que arranca con las revoluciones al máximo. Las cartas están sobre la mesa. De un lado, Luisa González, con denuncias de persecución política y cuestionamientos severos al estado de la salud, la vialidad provincial. Del otro lado, la administración de Noboa, que con sus mentiras sigue blindando su gestión frente a las críticas de la oposición. Lo cierto es que Manabí se convierte desde hoy en el epicentro de una batalla democrática sin cuartel de cara a los próximos comicios. ¿Cuál es la verdad sobre el empleo en el Ecuador? 24 de mayo. Noboa da su tercer informe a la Nación. Veamos. Más de 1 millón de nuevos contratos registrados en el Sistema Único de Trabajo. 510.841 son para jóvenes. 25.680 jóvenes encontraron empleo gracias a nuestra plataforma Encuentra Empleo. En nuestro país, el empleo adecuado, aquel con contrato formal, afiliación al IES y al menos el salario básico, sigue estancado. Se mantiene prácticamente en el nivel que estuvo cuando salíamos de la pandemia, es decir, son 5 años perdidos sin que el gobierno dé señales de mejora en la creación de empleo. El joven que consigue su primer empleo en la familia,
que puede vivir con más tranquilidad y en cada ciudadano que siente que su esfuerzo finalmente tiene recompensa. Actualmente, 6 de cada 10 trabajadores se encuentran en el sector informal. Trabajan en condiciones precarias, atrapados entre la incertidumbre y la inestabilidad. Falta un gobierno que esté a la altura de lo que nuestro país merece. El pueblo ecuatoriano es mucho pueblo para tan poco gobierno. A simple vista, una elección en la provincia de Manabí podría parecer un asunto puramente local, ¿verdad? Bueno, la realidad es que esto está evolucionando rapidísimo hacia una lucha de poder nacional de altísimo nivel. En el escenario político tan polarizado que vive Ecuador hoy en día, lo que pasa en esta región trasciende por mucho las fronteras provinciales. En este análisis vamos a desglosar a fondo quiénes son los actores principales, las graves acusaciones cruzados que están surgiendo de ambos lados y, lo más importante, qué significa todo este rompecabezas para el futuro político de Ecuador. Así que arranquemos. Para entender esta fricción paso a paso, nuestro recorrido de hoy será súper claro. Vamos a ver. 1. El binomio por Manabí. 2. Las denuncias de persecución. 3. La respuesta del gobierno. 4. Los ejes de la campaña. Y finalmente el tablero político nacional. ¡Vamos a ello! Punto número 1. El binomio por Manabí. Para empezar a armar esta historia, tenemos que ir al origen local de la contienda. Resulta que la ex candidata presidencial Luisa González ha entrado oficialmente a la carrera por la prefectura de Manabí. Y vaya que esta decisión encendió el ambiente político casi de inmediato. González no va sola, une fuerzas con el actual asambleísta Guido Mendoza. Juntos forman una dupla con un enfoque de gestión súper delimitado, la producción y la seguridad ciudadana. Pero a ver, aquí viene el factor de intriga, la pieza suelta del tablero. Por la situación legal de su movimiento original, la bandera política bajo la cual van a competir todavía está en el aire. Sí, literalmente están a la espera de los acuerdos de coalición que la dirigencia logre amarrar en las próximas semanas. Pasamos al punto 2. Denuncias de persecución. Y es que el camino hacia las urnas no ha sido, para nada, un simple desfile pacífico de propuestas. Más bien ha detonado una confrontación inmediata con alegatos, la verdad, muy graves. La candidata afirma públicamente que el Ejecutivo Central y ciertos organismos del Estado están orquestando un plan en su contra. Según su denuncia, el objetivo sería vincularla falsamente con grupos del crimen organizado que operan en la región. ¿Y cuál sería el propósito final de esta movida? Pues emitir una orden de captura para descarrilar y frenar en seco su candidatura. Como pueden ver, es una aseveración explosiva que cambia por completo el tono y el nivel de tensión de toda esta campaña. La retórica que estamos viendo aquí es contundentísima. González llegó a afirmar que la oposición, y cito textualmente, resulta incómoda para la actual administración, simplemente porque no puede ser comprada ni silenciada. Al usar estas palabras, está enmarcando a su movimiento político no solo como un contrincante electoral más, sino como una fuerza de resistencia inquebrantable frente al gobierno central. Básicamente, esto prepara el terreno para un conflicto que, seamos sinceros, va a ir mucho más allá del simple día de las votaciones. Lo que nos lleva al punto 3. La respuesta del gobierno. Frente a estas acusaciones de tan alto calibre, era obvio que habría una respuesta, y aquí es donde vemos un contraste narrativo gigante. Por un lado están los reclamos de González sobre esta supuesta persecución judicial y los vínculos prefabricados. Pero por el otro lado, la administración del presidente Daniel Noboa y las fuentes oficiales rechazan tajantemente cualquier tipo de interferencia en la justicia o en los procesos electorales. Es más, el contraataque del gobierno es súper directo. Califican todos estos señalamientos como una simple estrategia de victimización. Según la postura oficial, es una táctica armada deliberadamente por la oposición para ganar tracción y simpatía de cara a las elecciones. Y ojo, porque esta fricción no se queda solo en el ámbito de las amenazas legales. Choca de frente con el día a día, con la administración de la provincia. Prácticamente tenemos una división profunda sobre cómo perciben la realidad. La oposición denuncia un abandono crítico, argumentando que los sistemas de salud y las carreteras provinciales están literalmente en ruinas, e incluso acusan al Estado de desinformar a la ciudadanía para ocultar esto. Pero, en la otra esquina, los defensores del gobierno se mantienen firmísimos. Ellos respaldan la gestión oficial y defienden a capa y espada las cifras estatales de empleo y desarrollo. En resumen, son dos visiones de país diametralmente opuestas colisionando en un mismo lugar. Avanzamos al punto 4. Ejes de la campaña. Porque, a pesar de todo este intenso ruido político nacional y las peleas discursivas, en el fondo hay una campaña territorial con propuestas muy concretas. Toda la plataforma de este binomio opositor orbita alrededor de un concepto clave que ellos llaman el olvido provincial.
Argumentan que hay una negligencia histórica enorme frente a las necesidades más urgentes de Manabí. Y justo ahí es donde entra su famoso plan de contingencia, que se presenta como la herramienta definitiva para, según sus palabras, revertir años de abandono institucional. Entonces, ¿cómo planean combatir ese olvido? Pues el plan de campaña pone sobre la mesa 3 acciones bastante tangibles. Primero, buscan inyectarle vida al sector agrícola mediante la reactivación total de los sistemas de riego, que sabemos son el motor de la economía local. Segundo, apuntan al mantenimiento urgente de los caminos vecinales, una red indispensable para que los productores rurales puedan mover sus cosechas. Y tercero, una fuerte inyección de recursos en lo que han bautizado como barrios seguros, una iniciativa de seguridad comunitaria. Básicamente, están intentando conectar estas grandes narrativas políticas con el estrés y la urgencia que vive cada ciudadano en su día a día. Y finalmente llegamos al punto 5, el tablero político nacional. Si nos alejamos un momento de la lupa local, queda clarísimo por qué estas propuestas y estos choques le importan tanto a todo el país. O sea, esto no es solo acerca de quién va a gestionar una prefectura. La contienda en Manabí funciona como un auténtico test de estrés político e institucional. Primero, sirva como un termómetro clave para medir el verdadero músculo popular de estas fuerzas en una provincia que históricamente es decisiva en las elecciones. Y segundo, pone a prueba qué tanta resistencia tienen las estructuras de la oposición cuando se enfrentan a la inmensa presión de las instituciones del Estado y a la volatilidad de las alianzas estratégicas de última hora. Es una medición de fuerzas en toda regla. Lo que nos deja con una gran incógnita asomándose en el horizonte, una pregunta absolutamente contundente para quienes analizamos esto de cerca. ¿Terminará esta elección provincial, que está actuando casi como una guerra proxy, redefiniendo el equilibrio de poder en el polarizado mapa de Ecuador? Las estrategias ya están sobre la mesa, las posturas de cada bando parecen inamovibles, y la tensión en el ambiente se puede cortar con un cuchillo. Lo único que queda sumamente claro es que, en el ajedrez político actual, observar las dinámicas locales se ha convertido en la clave maestra para entender el futuro de toda una nación. Habrá que estar pero muy atentos a cómo se desarrollan las cosas. Nosotros seguiremos muy de cerca el pulso de esta noticia para llevarles la verdad de los hechos. Sigan con más de nuestra programación. Un fuerte abrazo. Hasta la próxima. Soy Richard Macías de Hechos Ecuador. La revolución se va por la prefectura. Ahí sí va a haber obras. Conozco a Luisa, una mujer que trabaja por su provincia y por su país. Y sé que hará grandes obras para el Ecuador y para Manabí sobre todo. Gracias por haber estado. Un abrazo a todos. En YouTube, Hechos Ecuador, dice la verdad. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, suscríbete ya. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada, cada día algo nuevo. Conéctate al canal y mantente informado. Siempre estamos aquí para darte lo mejor. Hechos Ecuador, claro, la verdad sin temor. Hechos Ecuador.